Bueno, bienvenidos a la tercera entrega del podcast Todo va a estar bien. De antemano, pues damos muchísimas gracias a las personas que nos han visto, que han comentado, la comunidad está creciendo y lo hacemos con mucho cariño. Le doy la bienvenida a mi coequipero, WD. ¿Cómo estás, WD? Hola, saludos a todos. Tengan un cordial abrazo de parte nuestra. Les traemos un invitado súper especial, extremadamente sabroso, ¿no? Bueno, un aplauso a todos. Y como vea, subiendo el nivel. Y bueno, Andrés, conocido en El bajo mundo. en el medio mundo como sabroso. Músico ya. Y me pueden encontrar en las páginas como Sabroso. El hombre vino de una vez. ¿Cómo son las redes sociales tuyas? Andrés Sabroso, ya. Y Andrés Sabrosura, no. En Facebook, Andrés David Sierra Valencia, en Instagram, Andrés Sabro. Y en No, edición, por favor, más bien. Sabro. Salen acá. Salen acá. Sí, porque el tipo tiene más redes que. Parece es que la Bancolombia. Bueno, súper bien. Bueno, de eso se trata, tener el espacio para divertirnos, para Sí, historias, para conectarnos con ustedes. definitivamente para pasar un rato agradable y que ustedes también disfruten de esto, se lo gocen todo. Súper. Bueno, ya entrando en materia, bueno, Andrés es músico, tú eres músico profesional, ¿cierto? Pero siempre has tenido una vinculación con la música. Háblanos un poquito de tu infancia, cómo empezó todo este tema de la música. Bueno, hola. Pues mi infancia, desde muy pequeño he sido conocido de Dios porque mis padres han sido cristianos y pastores también. Ellos son pastores. Interesante. Mis padres han sido pastores. Obviamente siempre piensan que los hijos de pastores tenemos la aureola. Ya, tenemos ya, vamos a parecerlo. No, al contrario, como somos hijos de pastores, siempre nos han prohibido, o la gente nos mira como los hijos de pastores, entonces ellos tienen que estar allí. Pero entonces uno como quiere como explotar, salir de todas las cosas, no sale de otras cosas. El pastor es como medio enredado, como complicado. O liberarse un poco de esa carga y esa presión que conlleva ser un hijo de un ministro. Sí, exactamente, es que uno siente una presión porque la gente lo mira a uno siempre así en el sentido que como eso pasó tiene que ser una persona correcta, no puede mirar tal cosa, entonces uno siempre para escondidas uno tiene que hacer todo escondida, discoteca escondida. Se iba a discotequear. Pues me gustaba mucho bailar, sí. Hey, apunten todo eso, por favor. Pensando que el santo, y Diego, ¿usted cómo trae estos invitados? No se lo echamos mejor porque Me lo encontré bajando el ascensor y no teníamos más. No, mentira. estamos empezando. Creo que la señora de la tienda también está haciendo. Por favor. Entonces, que tus papás siempre han sido de pronto un poco estrictos y tú buscas un poquito de liberación. Eso. Mis papás, estrictos no han sido. Mis papás son unas personas que son muy amorosas en el sentido que, obviamente, por uno ser pequeño lo van a cuidar siempre a uno, porque por uno pelados chiquitos, uno le van a dar condiciones como enseñanzas bíblicas, pero ya uno cuando crece, digamos así, ya... Pero una pregunta, ¿tus papás son parchados o son estrictos, rígidos? Excelente. Yo pongo 2 puntos. Mi padre se esparchó, a mi mamá un poquito más estricta, porque yo entendí que dice una palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Correcto, sí. Ya, sí. Mi papá es una persona que también fue drogadicto. Mi papá estuvo 10 años en la droga, ¿ya? Y mi mamá sí no. Pero mi mamá siempre estuvo muy metida orando a Dios por eso. Y entonces... Tu papá se casó con tu mamá y ella como que lo empezó a insultar, lo empezó a dar un mensaje, porque ya conocía cómo era el tema. Eso quería yo, como tu mamá fue el puente que utilizó Dios para traer a tu papá
el lado bueno de la vida? ¿O? Puede ser, es que la historia como tal no me la sé, pero la cosa es que aparte de mis abuelos también son conocedores, ¿ya? Que siempre han tenido, mi papá siempre ha tenido ese fundamento de escuchar de Dios, Ese llamado. ese llamado. Ok. Y pasa que, pues, obviamente, joven, papá molestando, lo que sucedió, pues. Ujú. Mi mamá sí ha sido una persona mucho más consagrada, Mucho más centrada, más... centrada. Entonces, por eso digo, mi papá es mucho más parcial, como ya sabe la historia, mi mamá sí es un poquito más, ya, O sea, siempre ha sido de cuna cristiana, llamémoslo así. no, mi mamá no ha sido de cuna cristiana, mi mamá también ha sido también bailarina, mi mamá fue bailarina en sus tiempos, pero ya al conocer a Cristo, ella dijo, si yo fui bailarina en sus tiempos, yo ahorita voy a danzar y usted donde la pongan ella danza. O sea que Entonces, el arte lo sacaste por parte de tu mamá. mi mamá y mi abuelo, Ah, mi papá, Sí, interesante esa vuelta. ellos dos. Así fue la historia. Bueno, en conclusión, fui creciendo, estudié en la universidad, bueno, aparte de eso estuve en varios profesores aparte. Oiga, le tengo una pregunta. ¿Qué tal es usted para el café? ¿Le gusta? Sí, claro, con poquita azúcar. Le tenemos un café delicioso mientras charlamos más de su vida. Ok, gracias, no, tranquilo. Aquí aprendo. Muchísimas gracias. Esto aquí es un cafecito en vivo. Gracias. Porque se trata de compartir una charla amena con un muy buen café. Y ustedes también busquen su bebida favorita y estemos todos en una muy buena conversación. Oiga, ¿y esto no nos hará daño así? Yo creo que sí. Estamos buscando, si de pronto ustedes son dueños o conocen a alguien en una panadería, estamos buscando patrocinadores. Ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Falta el pan. No, mentiras. Siguiendo con la historia de Andrés. Bueno, gracias a Dios, pues mis papás, después de que ya se volvieron conocedores de Dios, comenzamos, el primer lugar donde comenzamos a vivir fue en una ferretería. Una ferretería que eso era Estamos aquí en Cali. aquí en Cali, una ferretería era, ¿cómo se llama? Un establo donde guardan caballos. Ahí se construyó, Una caballeriza, no, ¿no? pues una ferretería, pero guardaba, pues tenía sus caballos y allí Una ferretería para caballos. eso, y construyeron allí, pues obviamente la casa, pero ahí hicieron iglesia, porque ellos hicieron como consejeros de la iglesia y ahí comenzó todo. Y Arrancaron la iglesia en la casa como un pequeño grupo y fue agrandando. ya empezaron, digamos, pues, en ese pequeño establo, eso fue la casa de nosotros, pero ahí estaba ya la iglesia más pequeñita, ahí fue creciendo la iglesia donde están mis papás. Esa iglesia fue en esta ciudad, acá Sí, en Cali. esa ciudad. Y bueno, pues obviamente como hijo de la iglesia uno aprende, un niño de la iglesia tiene que aprender a tocar algún instrumento y yo tenía la vena, pues más todavía porque pues todo el tiempo allí En el en servicio. el servicio, viendo tocar a gente, ay venga, ¿cómo me tocas? Si de esas ahorita yo ¿Y tocaba qué fuiste lo que primero aprendiste a tocar? la guitarra, aprendí una guitarra de 3 cuerdas que me enseñó mi abuelo Ricardo, mi abuelo es bambuquero, compositor de música colombiana. Ujú. Y él fue el que me enseñó a tocar en una guitarra que tenía solamente 3 cuerditas. Y comencé a aprender y como a los 9 años ya sabía y comencé a tocar en la iglesia donde estaba muy sencillo. Perdóname la ignorancia, 3 cuerdas, perdón la ignorancia, ¿no? Porque le faltaban dos o hay unas que son de 3 cuerdas para aprender o le faltaban las 2 cuerdas. Porque pues le faltaban otras. Por eso Tu forma- no la ignorancia. ¿Tu formación fue entonces pasada de abuelo a nieto? ¿Fue empírica o tuviste alguna formación también de pronto? No, mi formación cuando inicié musical fue empírica, normal, viendo cómo tocaban y por algo que a veces uno tiene como la vena y entonces hay cosas que uno aprende rápido. Te facilitó. Y entonces yo comencé a tocar guitarra y chévere. Cuando llegaba otro músico, él me enseñó a tocar piano y chévere. Y después comencé a tocar la batería, pero la batería era muy escandalosa y me tiré a tocar el bajo. Pero ya, después ya comenzó a venir mucho músico
Y el problema era que cuando, no, el piano todavía no, mentira, yo saco el piano ya todavía. Pero cuando ya tocaba con la gente, se iban los músicos, entonces uno no podía tocar. Porque pues yo tocando bajo solo, guitarra solo, entonces no se podía. ¿Esto a qué edad fue? Yo tenía para ahí 10 años, 9 años. 10 años. ¿Y en tu adolescencia, qué nos puedes contar? Bueno, en mi adolescencia pasa y acontece que gracias a Dios me dio la oportunidad ya de tocar en muchos grupos, diferentes grupos cristianos. Secular no iba a tocar cuando tenía unos 16 años con Álvaro del Castillo. Iba a tocar, sino que mi papá no me dejó 16 años, ¿sí? No me dejó por el ambiente que se manejaba allí, un niño de 16 años para tocar en eso, no 16, 17 años, no recuerdo bien la edad, pero entonces mi papá no me dejó. Pero yo creo que fue una buena decisión para mí para hacer teclado. Y una pregunta un poco picante, compañero. Los músicos tienen fama de ser un poco desenfrenados en algunas cuestiones. ¿Qué tal con las chicas? Pues, como digo, no, obviamente no es que lo mismo así, sino que tenemos una ventaja nosotros, que al contrario, nosotros nos ven hacia arriba, digamos así, todo el mundo quiere estar con uno porque pues, no sé qué tiene su traje de uno lindo, digámoslo así. ¿Y te gusta? En el caso tuyo no es así. Pues mira que ya te cuento una pequeña cosita rapidita, así como digo, tuve la oportunidad de tocar en varios grupos y tuve en un grupo muy conocido en Cali que se llama Plenitud. Si le quieren buscar Plenitud, y grabé una cosa que se llama Rock Celestial. Es puro rock en los tiempos que yo tocaba rock al 100. Y obviamente yo era el menor del grupo. Y el grupo ya era muy conocido, a mí llegaban a pedirle autógrafo. Nosotros entramos a venirnos con nuestras comillas y todo allí, ya. Yo para mí un pelado de 19 años, 18 años, 18, para mí nuevo. Y ver eso y ya terminaron, que tocan mucho, que dame tu autógrafo. Y uno como, wow, y cuando grabé mi primer sencillo con la banda, hacer las reuniones, que la gente estaba ahí preguntándome, porque yo tengo un tema que se llama Vengo a adorarte, de Plenitud, para que también quieran escucharlo está en YouTube. Y Se vino todo. Ya viene preparado, todo se lo vamos a postear ahí para que ustedes sepan dónde. Y con conclusiones, pues, como dijo el pastor, como le dijo, uno no tiene la aureola, no tiene una aureola, acontece que obviamente tocaba, pero no tenía sus fallas como ser humano y acontece que yo la embarré, ya la embarré. Háblanos un poco más de eso. La embarré que dejé embarazar a alguien por allí. Ya dejé embarazada. Hijo del pastor. Y obviamente al dejar embarazada a la persona, imagínense, el muchacho que toca en la iglesia, el ministro de la iglesia, el hijo del pastor. Imagínense cuántas cargas nos llega a una persona a mí. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía ya 23 años. ¿Y ella era de la iglesia? Sí. Ella estaba, sí, ella era de la iglesia, estaba comenzando también, era una buena líder. ¿Y qué dijo el papá de ella? No, pues el papá feliz, pero el papá... Vea, pues. Una reacción diferente. Uy, qué alegría. La mamá sí le dio más duro porque pues ella también estaba estudiando, y entonces, correcto. A mí, ahí, en ese punto parte de mi vida bastante, y porque digo que es muy chévere, pues, no es chévere, no digo que hayan a estar haciendo eso, no de que haya y tenga algo así, ¿no? No sigan malos ejemplos. No sigan malos ejemplos, pero sí mi vida también, que obviamente al tener mi niña, y yo ya estaba estudiando en la universidad, a mí me tocó renunciar a la universidad. Estás estudiando música. Sí, estoy haciendo música. Renuncié a la universidad para dedicarme solo a hacer lo que viniera, a responder por mi niña. ¿Ya? Y entonces tuve la oportunidad ya de entrar al club, a un excelente club del sur de Cali. Muy reconocido. Muy reconocido. Y imagínense que entrar. Muy fifirifi, ¿no? Sí. Hace como músico, me imagino. No, a Dios quisiera. No, contanos pues. Entré a trabajar como aseador. Y entonces, cuando entré a trabajar como aseador,
ahí Dios me enseñó mucho la humildad, porque pues obviamente lo que le contaba, yo venía de un grupo muy conocido, Y el ego, pues, obviamente uno tenía ya, cuando le tocaba barrer un parqueadero como se llama, con las hojas de palmas, un parqueadero grandísimo, al sol a mediodía, uno comenzó a como, yo reflexionaba y yo lloraba y decía, Dios mío, y como le toca, en ese club, en ese club a muchos amigos míos músicos y me veían a mí y me decían, Andrés, ¿qué tú haces aquí? Si tú eres un excelente músico. Yo, no, pues la responsabilidad y yo los tocara a mí, eso, Y ahí mismo supongo que el juicio, ¿no? Porque siempre exactamente. en el mundo en que vivimos, Más que todo, no en lo secular, porque ya comenzaba, yo conocía que también músico secular, pero sí en lo cristiano sí, digámoslo así, mucho. Bueno, eso le pasa por haber hecho eso, si no ha hecho eso. Ya, yo siempre he dicho que pues yo soy un propósito en la vida de uno, ¿ya? Obviamente, yo he entendido que la red está grande que, verdad, si no importa cómo estés, en pecado, lo que sea, Dios te ama porque el amor de Dios es incondicional y Él te ama con todo su corazón. y eso supongo yo que hizo parte de su plan perfecto para tu vida. Exactamente, una cosa que yo aprendí fue, primero que todo, sobre mí, la humildad. Bajar la humildad, ser una persona más paciente y a través de eso Dios me dio varias letras y yo que yo no sé mucho inglés, pero no siempre yo cuando partía comenzaba a cantar canciones como en inglés, pero en mi bobada, y de ahí comenzó a salir una canción, mi primera canción de allá que se llama Santo, 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 Santo eres tú, venimos. Y me gusta porque comenzaba, mi confianza siempre estará en ti, tu misericordia siempre está en mí, eres la vida, todo para mí, sin tu amor yo no podría vivir. Entonces, pero una cosa importante, o sea, eso pasó cuando no estabas en un mundo musical, en el espectáculo, sino en un momento diferente y salió esa canción. salió esta canción y ahí viene lo más chistoso. Y era mi primer diciembre que no pasa con mi familia porque como era nuevo me tocó trasnochar. Y obviamente al trasnochar yo ya dije, oh, comenzaba a las 9 de la noche y acababa a las 5. Yo ya barrijo rapidísimo para que a las 12 supuestamente, no, acabé como a las 2:30, a la 1:30. Y yo llorando, allí que es mi primer diciembre solo, sin nada. Y no sé, eso es un milagro de Dios. Yo barrí todo, lo hice y me subí a un segundo piso y había un piano de cola. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué es de aquí? Y me puse a tocar. Ahí comienza la obra de Dios. Me puse a tocar en el piano cuando comenzaron a entrar todos los meseros. Y se asustaron. Es que se está sonando solo. Cuando me vieron, me dijeron que es que, uy, partner, vos tocas piano bien. Y yo, sí, y vos, ¿por qué? Y yo, no, pues yo soy a tal lugar. Vieron, uy, pero usted no debería estar aquí haciendo lo que hace. Y no, pues ahí dije, no, pues la humildad es que sabe hacer las cosas. Y dijeron, te vamos a llamar de mesero para que te escuche. Y el capitán de mesero me vio y me dijo, Andrés, la otra semana te va a llamar, ¿Una audición? una audición por el jefe de nosotros para que te mire. Y el man era francés. Y el man que me llamó el francés, me dijo, toca piano. Y yo, como sabía pues música francesa también, toqué. Mi amigo, tú tocas muy bien. Tú tocas muy bien, ¿sabes qué? Ensaya todo el tiempo que quieras hasta que hagamos el contrato. Y yo, listo. Al mediodía ya podía, yo terminaba y me iba a tocar, ensayar piano. Así que tenía el aval. Y resulta que no estaba buscando empleo porque yo no quería trabajar 3 turnos, no me aburría. Yo solo un trabajo que solamente me quedaba un turno para poder estar, digamos, en los domingos porque ya no me podía congregar. Como tenía 3 turnos ya me podía mover, no estaba en inglés en ese tiempo. Y me fui del club. Pero mira lo curioso, ¿no? De pronto, cuando hubieras tenido acceso a un piano de cola, un muy buen sitio privilegiado, y de pronto que te hubieran dado el espacio de practicar y gozarte en el arte que tú vienes manejando, y uno al principio cree que, pero ¿por qué me pasa esto y la situación? Y yo no debería estar haciendo esto, y no estamos diciendo que el aseo esté mal,
sino que es una persona que estaba enfocada en otra labor. Y mira lo importante cómo Dios obra en ese momento y te empieza a hablar y te empieza a mostrar cosas que consideramos que es súper valioso. Saliste de allá y qué cosa. Y entonces entré a trabajar en un trozo de telas. Ya en mi tela, ya lo de la, yo dije, no, el full campestre ya, bueno, ya lo ya. Hemos tratado de evitar el nombre del club como... Pero a él se le sale así, sea con letreros. Nosotros le decimos no mencione, pero no, él hace su voluntad. Ya. Y me fui y ya, y yo ya llevaba 2 meses en la empresa donde estaba cuando me llamaban. Y fue el capitán. ¿Usted dónde es que está metido? Lo estamos buscando para que tú tires. No, si yo ya cambié de trabajo. Y no, ¿usted qué quiere? ¿Ser músico o seguir en lo que está haciendo? Y dije, no, pues ser músico. A ver, bueno, entonces venga y hablamos y hacemos el contrato para ver cuánto nos va a cobrar. Y yo hablé con el jefe que estaba en el momento actual. Dije, jefe, la verdad es que yo siempre he querido, yo estudié música y me llamaron donde yo estaba y me dijo, hijo, usted tiene las puertas abiertas porque usted es un gran elemento, vaya, si usted deja crecer, hágale, si no pudo, aquí tiene las puertas abiertas. Para mí yo vine con una libertad y le Dios gracias. Y llegué, iniciaron el contrato y duré 2 años, trabajaba solamente de jueves a domingo o lunes festivos de 12 a 2 de la tarde y ganaba súper bien. Súper bien, yo doy gracias a Dios y aparte de eso después hicieron un concurso, rapidito, hicieron un concurso, dice que para ver si yo le abría a Cualo Zamorano, no sé si ustedes conocen a Cualo Zamorano, uno de los cantantes de Marco Witt, bueno, el que canta Señores Cielos, y acontece que yo dije a Dios, lo que tú quieras y gané, y que concurso y aparte ya me comenzó a abrir las puertas y ya de allí ya Dios abrió todo, ya hasta ahora. Tengo entendido que la música a ti te ha llevado a conocer diferentes lugares. Cuéntanos un poco de eso también. Sí, Dios me dio la oportunidad de poder viajar a Turquía y doy gracias a Dios porque también fue una experiencia bonita porque en Turquía son musulmanes. Pero antes de eso, ¿cómo hace una persona que está trabajando como aseador? Va a entrar a una fábrica de telas, vuelve a trabajar ya como músico y de ahí a que salga la posibilidad de irse a Turquía. O sea, ¿qué pasó ahí para que llegaras a ese punto? Esto es una palabra de Dios que a mí me gusta mucho que digo, es que me estoy recordando, la que dice, primero Dios y lo demás vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios. Buscar del reino de Dios. Buscar eso. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas a Dios, primero todo te va saliendo. Nos estabas contando de cómo fue ese proceso de todo lo que nos estás contando a Turquía, que fuiste a Turquía, ¿cómo fue el tema? En serio, en Turquía fue un proceso chistoso porque obviamente yo tocaba aquí ya en el restaurante y Ya te has dado a conocer. sí, aquí ya estaba tocando, estaba bien. Ya tenía un recorrido. Sí. Y ya había un grupo ya establecido para ir a Turquía y ellos ya llevaban como 6 meses haciendo, ¿cómo se llama? Sus papeles, no sus papeles, los muchachos que iban a ir primero. Y me llaman uno de los muchachos, el pianista, y me dice, Andrés, ¿te querés ir para Turquía? Y yo le dije, ¿cuánto hay? Lo primero que le dije. Y él me dio un precio. Y yo dije, no, solo ¿para qué? Yo me lo estoy dando más que eso acá. Pero en el fondo dije, no, pues yo quiero conocerlo, yo quiero que mi pasaporte salga. Y te cuando le pregunté al man que es que por qué no iba, y mi me dijo que es que estaba enamorado, que por la novia. No, eso no se casa. Ya, No, mentira, sí. pero mire lo bonito, que ellos hicieron todo el proceso y yo nomás en un mes ya tenía todo. Estaba puesto. Pa. Y entonces fui a Turquía y como les digo, allá es un país que son musulmanes. Okay. Y Dios puso gracia con los jefes conmigo. Ellos me dan conmigo por la forma de ser, como tratar a las muchachas. Aparte, ellos me daban plata a mí para que yo le regalara a mi hija.
Y yo me dice, así fue la gracia. ¿Unas bonificaciones? A mí solamente me lo dieron por ser una Por tu persona. carisma. Yo no le llamo carisma, sino por la gracia de Dios puso en mí. Y aparte de eso, yo le dije a ellos que yo era una persona que yo era cristiana. Pero ellos eran abiertos en el sentido porque pues estaba en un lugar que se llama Cides, que es como ir a Barranquilla, digámoslo así, que esto va mucho turista. No es que en Estambul, porque en Estambul sí es mucho más religioso y allá sí la gente es como más radical. Y es que, digamos, ese país geográficamente está muy bien ubicado y África, Europa y Asia, o sea, colindan mucha gente y pues me imagino que la mentalidad es muy abierta precisamente por eso, no hay tanto radicalismo. Porque es un país como euroasiático, digámoslo así, porque está en otra parte de Europa y es muy asiático, ¿ya? Es una mezcla de diferentes culturas. Y entonces, pero allá se rige mucho las mujeres que tienen que estar tapadas también así. ¿Se aplica el Islam, podríamos decir? Musulmán, eso es como el musulmán más que todo, son allá, puras mezquitas. Obviamente yo cuando estaba allá, pues yo hacía mis videos y otra cuñita. En mi página de YouTube yo tengo una canción que llama Confiaré, se llama Confiaré y esa la grabé con todos los muchachos que no eran conocedores de Dios. Y la grabé y les puedo meter la semilla a través de esa canción mía cristiana que ellos están tocando, todos los que están allí, ellos tocan ahí conmigo. Es una pequeña cuña. Bueno, ¿Cuál es el canal de YouTube? Andrés Ansi se llama, pero pueden poner Lo ponemos. eso acá, Confiaré. Y resulta y acontece que nosotros nos contratamos por 6 meses y ya llegando ya noviembre, nos dijeron que el grupo de nosotros les había gustado, era el grupo que más alegría tenía por ser latinos y entonces dijeron que queríamos viajar a Maldivas, unas islas paradisíacas que para ir por allá no tiene que tener mucha plata. Estaba a 5 minutos de la isla de Cristiano Ronaldo. Ya, estaba así. Entonces yo dije, no, pues vamos porque pues, es una experiencia que vamos a tener. Y fuimos y les gustó. Estuvimos 6 meses, les gustó. Y después nos volvieron a llamar que queríamos regresar otra vez Y como nosotros estuvimos de mayo a noviembre, y de noviembre otra vez a otros cuentos a mayo, y en mayo pues aquí en Cali todavía no había nada, y dije no, vamos a quedarnos hasta mayo, hasta diciembre para que llegue la feria, y en la feria ya pues no está contratado para tocar aquí, y duré, la plata. sí, y resulta que ya terminé pues Turquía, Maldivas, volver a Turquía, y después me dijeron que me quedara en invierno, pues ya no, ya quería venir a ver a mi hija. Ya le hacía falta. Sí, y mi hija iba a cumplir también ya sus 15 años y tenía que estar con ella también. Está grande ya. Sí, ya mi hija, ojo, ¿no? Está estudiando. Nada, y gracias a Dios. Ahí sí no pone las redes sociales. No. Sí, no. Ojo, ¿no? Ojo. Y resulta ya contóse que yo llegué en noviembre y a la semana fue que ya conocí la hermosa. Porque eso fue en noviembre del 2024. 24. Ah, sí, yo recuerdo eso fue un jueves, en la primera vez que nos vimos. Un jueves, ¿no? señor. ¿Y a qué hora? A las 7:36. Qué memoria la de este señor. No, y a mí lo que más risa me da porque es que yo lo vi a él y después yo comencé a hablar con él y él era de las personas que decían, no, yo solamente vengo a escribir, yo no. No estamos hablando de mi viejo, o sea, por favor, tendré mi capítulo. Pero sí, mire ya cómo estamos mucho más embalados. Si quieren que Oso cuente su testimonio, déjenlo en los comentarios, por favor. ¿Qué dice la gente? ¿Sí o no? ¡Sí! Que no. Después ahí no le respondí, ya llegaste a Turquía, pero al momentico, o sea, tú estabas como recién desempacado y ahí fue cuando nos conocimos y bueno, empezaste a conocer a todo el combo que está acá atrás. ¿Y cuál ha sido la experiencia? Ha sido una experiencia
súper hermosa en el sentido, más que la tribu como le llamamos, es una hermandad como amigos. Eso fue lo que más me impactó a mí cuando yo llegué, porque ver a todo el mundo hablándose, conociéndose, venga, vamos para acá, eso me gustaba mucho, porque pues yo digo, yo estaba en muchas iglesias y hay grupos de cuales de para allá y se dispersan así, ¿no? Aquí era como, si vamos a arreglar todos, arreglamos todos, si vamos a hacer Te algo, sentiste en familia. exactamente a la palabra. Interesante. Y entonces ver también, porque yo conmigo vengo de muchas iglesias tradicionales también, y ver ese poco de locos, para mí eso me gusta. Ya, ver ese poco de, yo le llamo la tribu, no, mentira. Ver muchos, ¿para qué? Bueno, tatuaje mi papá, tatuaje un poco de drogaditos, pero bueno, yo lo hablo en el sentido bueno. Por favor, censuren eso. Pero en el sentido, yo lo veo en el Pero sentido. no, venga, aclaremos algo. Después de tanta cosa, todo va a estar Bien. Ah, ok. Todo Sí, sí, porque digamos que Sí. se pasaron cosas y salió algo muy bueno de esa mala experiencia. Sí, porque bueno, no estoy diciendo que una hija o un hijo sea una mala, sino que como que lo cogió uno así, te saliste del orden, pero mira que eso sirvió y mira cómo transformó la vida, ¿no? De pronto si no hubiera pasado eso, no se sabe si se hubiera vivido, ¿no? O sea, Pero para más bien. que eso, digamos que él tuvo su proceso. Sí. Y Dios hace las cosas en su forma y en su tiempo. Pero todo obra para bien. A veces uno no entiende eso, ¿no? Que lo quieres a la forma de uno. Sí, señor. Una cosa que yo digo, Dios me formó, sí, porque cogió mi carácter, si lo tenía muy arriba, lo cogió y lo formó para ser una persona mucho más sencilla y más, para discernir más. Segundo, también no quiere decir que uno tenga que tener las cantidades de cosas diferentes a otras personas, ¿no? Pues obviamente hay gente que tiene problemas diferentes a los unos. Yo no he tenido el supermundo, digámoslo así, pero he tenido mi proceso diferente en ser más sencillo, que tengo que ser más sencillo, escuchar más, hasta mi propia palabra, porque es que yo era una persona que era muy sarcástica, ¿ya? Y yo puedo decir algo así y ofendía, pero a mí no me importaba, pero ya cuando se vuelve eso es que usted comienza a sentirlo, ahí comienza usted a sentir. Entonces yo le dije a Dios, quítame eso, y Dios me ha ayudado en ese proceso, y ese es el testimonio que yo puedo dar en el sentido que todo va a estar bien. Mire, Dios hace el proceso y sigue formando, pero Dios sigue haciendo las cosas porque, ¿qué? Todo va a estar bien. Entonces, mire que para cerrar, qué cosa tan interesante, que todas las personas tienen un testimonio que dar y tienen un mensaje del cual tú puedes aprender. Y terminamos como siempre diciendo, Todo Todo va a estar bien. bien. Gracias. Chao, chao.